Las voces del silencio, capítulo 1. El viento del desierto arrastraba polvo y secretos por las calles de San Miguel de los Olvidados, un pueblo del norte de México donde el sol quemaba la tierra con la misma intensidad con que el miedo quemaba las almas. Era octubre de 2023, y en las paredes descoloridas de las casas, los carteles con rostros sonrientes se multiplicaban como una plaga silenciosa. ¿Has visto a mi hijo? Ayúdanos a encontrar a María. Recompensa por información. Cada cartel era una herida abierta en el corazón de una familia, una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire cargado de polvo y desesperación. Sofía Mendoza tenía 32 años y había regresado a San Miguel después de una década trabajando como periodista en la Ciudad de México. Su padre, don Arturo, había enfermado de cáncer y ella había abandonado su prometedora carrera en el periódico El Universal para cuidarlo en sus últimos meses de vida. Ahora, 3 semanas después del funeral, se encontraba frente a la computadora en la pequeña casa familiar de adobe, mirando la pantalla en blanco donde debería estar escribiendo su próximo artículo para el periódico local, El Heraldo de San Miguel. Pero las palabras no venían, solo veía los rostros de los desaparecidos, pegados en cada esquina, en cada poste de luz, en cada ventana de tienda cerrada. La casa olía a café recién hecho y a los chiles secos que su padre solía colgar en la cocina. Sofía cerró los ojos y pudo escuchar su voz, ronca por la enfermedad, pero firme en su convicción. «Mija, hay historias que necesitan ser contadas. Aunque duela, aunque dé miedo, el silencio es la peor forma de complicidad». Don Arturo había sido maestro de escuela durante 40 años, un hombre que creía en el poder de la verdad y en la responsabilidad de documentar la historia, por dolorosa que fuera. Un golpe seco en la puerta de madera la sobresaltó. Eran las 9 de la mañana, y el calor ya se sentía como una presión física sobre la piel. Sofía se levantó, ajustándose el cabello negro recogido en una cola de caballo, y abrió la puerta. Frente a ella estaba Dolores Ramírez, una mujer de unos 50 años con el rostro marcado por las lágrimas y el sol despiadado del desierto. Sus manos temblaban mientras sostenía una fotografía. «Señorita Mendoza», dijo Dolores, su voz quebrada, «usted es periodista. Por favor, necesito que me ayude. Mi hijo Roberto desapareció hace 3 días. Salió a su trabajo en la mina y nunca regresó. La policía dice que seguramente se fue con alguna mujer, que los jóvenes son así de irresponsables. Pero yo conozco a mi hijo. Algo malo le pasó». Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas, cada una llevando consigo años de trabajo duro y esperanzas ahora rotas. Sofía tomó la fotografía. Roberto Ramírez tenía 23 años, una sonrisa amplia y ojos que brillaban con la inocencia de quien todavía cree que el mundo es un lugar justo. Llevaba una camisa azul y sostenía un diploma de bachillerato. «Ese fue el día más feliz de mi vida», murmuró Dolores. «Fue el primer Ramírez en terminar la preparatoria. Iba a estudiar ingeniería, ahorró cada peso durante 2 años. «Pase, señora Dolores», dijo Sofía, abriendo la puerta completamente. «Cuénteme todo desde el principio». Sentadas en la pequeña sala, rodeadas de los libros que don Arturo había coleccionado durante su vida, Dolores narró con voz temblorosa los últimos días de su hijo. Roberto trabajaba en la mina Santa Teresa, a 20 kilómetros del pueblo, un complejo minero que había prometido prosperidad cuando abrió sus puertas 5 años atrás. La realidad había sido diferente. Los salarios eran bajos, las condiciones peligrosas, y los trabajadores que se quejaban simplemente desaparecían de la nómina sin explicación. El lunes por la mañana, Roberto me dijo que había descubierto algo en la mina, continuó Dolores, retorciendo un pañuelo entre sus dedos. No me quiso decir qué era,
solo que era importante, que podía cambiar las cosas para todos en el pueblo. Tenía miedo, señorita. Yo lo vi en sus ojos. Le rogué que no fuera, pero él me dijo que tenía que hacerlo, que era su responsabilidad. La madre se cubrió el rostro con las manos. Si tan solo lo hubiera detenido, si lo hubiera amarrado a la cama como cuando era niño y no quería ir a la escuela. Sofía tomó notas en su libreta, la misma que había usado durante años en sus investigaciones en la capital. ¿Habló con alguien más sobre esto? ¿Algún compañero de trabajo? ¿Algún amigo? Con Javier Soto, su mejor amigo desde la primaria. También trabaja en la mina. Pero cuando fui a buscarlo ayer, su madre me dijo que Javier no quiere hablar con nadie, que está muy nervioso, que no duerme bien desde que Roberto desapareció. El sol entraba por la ventana, proyectando sombras alargadas sobre el piso de cemento pulido. Sofía sintió un escalofrío a pesar del calor. Conocía esa sensación. La había experimentado antes, cuando investigaba historias peligrosas en la capital. Era el instinto de supervivencia alertándola de que estaba por adentrarse en aguas turbulentas. «Señora Dolores, voy a investigar esto», dijo Sofía, mirando directamente a los ojos enrojecidos de la mujer. «Le prometo que voy a buscar la verdad sobre qué le pasó a Roberto. Pero necesito que usted tenga mucho cuidado. No hable de esto con nadie más por ahora, ¿de acuerdo?» Dolores asintió, aferrándose a la fotografía de su hijo como si fuera un talismán. Antes de irse, se volvió en la puerta. «Mi hijo siempre decía que usted era valiente, que admiraba sus artículos en el periódico grande, decía que México necesitaba más personas como usted». Se secó las lágrimas. «Tenga cuidado, señorita, este pueblo ya no es como antes. Ahora tiene dientes afilados y se alimenta de los jóvenes». Cuando Dolores se fue, Sofía permaneció de pie en medio de la sala, mirando la fotografía de Roberto. En la pared, entre los diplomas y reconocimientos de su padre, había una frase enmarcada que don Arturo había escrito en caligrafía perfecta. «La libertad de un pueblo comienza con la valentía de decir la verdad». Sofía sintió el peso de esas palabras como nunca antes. Esa tarde, Sofía visitó las oficinas de El Heraldo de San Miguel, un edificio de 2 pisos con paredes pintadas de amarillo descolorido en el centro del pueblo. El director, don Esteban García, era un hombre de 65 años que había conocido tiempos mejores. Su oficina olía a cigarros y a papel viejo. Cuando Sofía le contó sobre el caso de Roberto Ramírez, don Esteban se quitó los lentes y los limpió lentamente, una señal que ella reconoció como nerviosismo. «Sofía», dijo finalmente, «entiendo tu preocupación, pero este periódico tiene que ser prudente. No podemos publicar acusaciones sin pruebas sólidas. La mina Santa Teresa es el principal empleador del pueblo. El dueño, el señor Mauricio Elizondo, es un hombre muy influyente. Tiene contactos hasta en la capital. Don Esteban, estamos hablando de desapariciones. Roberto Ramírez es el 5º joven que desaparece en 3 meses. ¿Cuántos más tienen que desaparecer antes de que investiguemos?» El director se reclinó en su silla, que crujió bajo su peso. «Tu padre era mi mejor amigo, Sofía. Yo respetaba mucho a don Arturo, pero él también sabía cuando una historia era demasiado peligrosa. Aquí no estamos en la Ciudad de México. Aquí las cosas funcionan diferente». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia la plaza principal, donde un grupo de niños jugaba fútbol. «Investiga si quieres, pero con discreción. Y no publiques nada sin mostrármelo primero». Sofía salió de la oficina, sintiendo una mezcla de frustración y determinación. El pueblo estaba sumido en una siesta forzada por el calor. Las calles estaban casi vacías. Solo algunos perros callejeros buscaban sombra bajo los escasos árboles. Caminó hacia la casa de Javier Soto, ubicada en la parte vieja del pueblo,
donde las casas de adobe se apretujaban unas contra otras, como buscando protección mutua. La madre de Javier, Guadalupe Soto, abrió la puerta con recelo. Era una mujer delgada, con el cabello prematuramente gris y ojos que miraban constantemente hacia los lados, como esperando un peligro invisible. «Señorita Mendoza, mi hijo no puede hablar con usted. Está enfermo». «Señora Guadalupe, por favor, solo quiero hacerle algunas preguntas sobre Roberto. Usted sabe que eran muy amigos». La mujer vaciló, mordiéndose el labio inferior. Finalmente, suspiró y abrió la puerta un poco más. 5 minutos, no más, y por favor, no lo altere. Javier Soto estaba sentado en su pequeña habitación, con las cortinas cerradas a pesar del calor sofocante. Tenía 24 años, pero parecía mucho mayor. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas, y sus manos no dejaban de temblar. Cuando vio a Sofía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo le dije que no lo hiciera», murmuró Javier, su voz apenas un susurro. «Le dije que era muy peligroso, que nos podían matar a todos, pero Roberto no escuchó. Él siempre fue el valiente». Sofía se sentó en una silla frente a él, hablando con voz suave y calmada. «Javier, necesito que me cuentes qué descubrieron en la mina. ¿Qué era tan importante?» El joven cerró los ojos, como si estuviera reviviendo una pesadilla. «Encontramos un túnel, señorita, un túnel que no estaba en los planos oficiales de la mina. Roberto y yo estábamos trabajando en el nivel 3 cuando notamos una pared que sonaba hueca. Una noche nos quedamos tarde y la abrimos». Javier comenzó a temblar más violentamente. Adentro había cosas, ropa, documentos personales, identificaciones, y al final del túnel, una cámara grande como un almacén. «¿Qué había en el almacén, Javier?» «No lo sé. Roberto entró solo. Yo me quedé afuera, vigilando. Cuando salió, estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. Me dijo que teníamos que denunciarlo, que lo que estaba ahí adentro era evidencia de algo terrible. Yo le rogué que olvidáramos lo que vimos, que selláramos la pared y nunca volviéramos. Pero Roberto sacó fotos con su teléfono». Javier la miró con ojos suplicantes. «Al día siguiente desapareció, y ahora sé que vendrán por mí también». «¿Todavía tienes acceso a ese túnel?» Javier negó con la cabeza violentamente. «Al día siguiente de que Roberto desapareció, sellaron toda esa sección de la mina. Dijeron que había riesgo de derrumbe. Ahora hay guardias de seguridad ahí las 24 horas». Sofía sintió que las piezas de un rompecabezas macabro comenzaban a ensamblarse. «Javier, ¿Roberto te mandó las fotos?» El joven asintió lentamente. «A mi teléfono. Pero las borré en cuanto me enteré que había desaparecido. Tenía miedo». Se cubrió el rostro. «Soy un cobarde. Debí ayudarlo. Debí hacer algo». «No eres un cobarde, Javier. Tienes miedo, y es normal. Pero ahora necesito que seas valiente. ¿Roberto usaba respaldo en la nube para sus fotos?» «Sí, siempre. Decía que nunca se sabe cuándo puedes perder el teléfono». Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó frente a su computadora investigando sobre la mina Santa Teresa y su dueño, Mauricio Elizondo. Lo que encontró la inquietó profundamente. Elizondo había aparecido en San Miguel hace 5 años, con capital de origen desconocido, y había comprado los derechos de explotación de la mina por una fracción de su valor real. El gobierno municipal, liderado por el alcalde Fernando Campos, había facilitado todos los permisos en tiempo récord. Desde entonces, la mina había generado ganancias extraordinarias, pero el pueblo seguía sumido en la pobreza. Lo más perturbador era el patrón de desapariciones. Sofía creó una línea de tiempo en su libreta. En los últimos 6 meses, 7 personas habían desaparecido en San Miguel. Todas eran jóvenes entre 20 y 30 años. Todas trabajaban o habían trabajado en la mina.
Las autoridades estatales habían clasificado los casos como ausencias voluntarias sin realizar investigaciones exhaustivas. A las 2 de la madrugada, Sofía recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de hacer preguntas o terminarás como Roberto Ramírez. Esta es tu única advertencia. Capítulo 2. El amanecer llegó a San Miguel con su habitual violencia de luz y calor. Sofía no había dormido. El mensaje amenazante permanecía en la pantalla de su teléfono como una herida abierta. Sabía que debería tener miedo, que la persona sensata guardaría silencio y olvidaría todo el asunto. Pero la hija de don Arturo Mendoza no podía quedarse callada cuando la injusticia gritaba desde cada esquina del pueblo. Decidió visitar a la familia de otra de las personas desaparecidas. Ana Beltrán había desaparecido 2 meses atrás. Tenía 28 años y trabajaba como ingeniera química en la mina. Su hermana menor, Claudia, había aceptado reunirse con Sofía en un café alejado del centro, un lugar llamado El Rincón, donde los viejos del pueblo jugaban dominó y las paredes absorbían secretos mejor que cualquier confesionario. Claudia Beltrán era una joven de 25 años con una mirada inteligente y desconfiada. Trabajaba como enfermera en el pequeño centro de salud del pueblo. Llegó al café con 20 minutos de retraso, mirando constantemente por encima de su hombro. Se sentó frente a Sofía y pidió un café negro sin azúcar. «Gracias por aceptar hablar conmigo», comenzó Sofía. «No estoy segura de que sea una buena idea», respondió Claudia, con voz tensa. «Mi madre está destrozada. Mi padre tuvo un infarto 2 semanas después de que Ana desapareció. Ahora está en casa, apenas puede moverse, y la policía no hace nada, absolutamente nada. Por eso necesito tu ayuda, Claudia, para que lo que le pasó a Ana no quede en el olvido». La joven respiró profundo y comenzó a hablar. Ana había sido una estudiante brillante, la primera en su familia en ir a la universidad. Había conseguido una beca para estudiar ingeniería química en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después de graduarse con honores, regresó a San Miguel con la esperanza de ayudar a su familia y contribuir al desarrollo del pueblo. La mina le ofreció un puesto bien remunerado, y Ana lo aceptó con entusiasmo. Los primeros meses, todo iba bien, narró Claudia, sus dedos envolviendo la taza caliente de café como buscando algo sólido a qué aferrarse. Ana estaba emocionada. Decía que finalmente podía aplicar todo lo que había aprendido. Pero hace unos 4 meses algo cambió. Se volvió distante, preocupada. Dejó de contarnos sobre su trabajo. Cuando le preguntábamos, solo decía que estaba bien, pero yo la conocía. Algo la estaba atormentando. ¿Te dijo algo específico? Claudia vaciló, mirando alrededor del café para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. Una noche, 2 semanas antes de desaparecer, llegó a casa muy tarde. Estaba pálida, temblando. Entró directo a mi habitación y cerró la puerta. Me dijo que había descubierto algo terrible en la mina, algo que involucraba a gente muy poderosa. Me dijo que estaba recopilando evidencia, que cuando tuviera todo, iría directamente a la Procuraduría Estatal, no a la policía local. ¿Qué tipo de evidencia? Documentos, análisis químicos, registros de producción. Ana guardaba todo en una memoria USB que llevaba siempre consigo. Me hizo jurar que si algo le pasaba, buscaría esa memoria y la llevaría a las autoridades estatales. Claudia sacó un pañuelo y se secó las lágrimas que comenzaban a caer. Pero cuando desapareció, la memoria también desapareció. Registramos toda su habitación, su locker en la mina, nada. ¿Ana tenía algún amigo cercano en la mina? ¿Alguien en quien confiara? Sí, trabajaba muy de cerca con el ingeniero Héctor Maldonado. Él era su supervisor directo. Ana decía que era un buen hombre, honesto,
Pero después de que ella desapareció, el ingeniero Maldonado renunció. Nadie sabe dónde está ahora. Sofía anotó el nombre. Otro cabo suelto en una madeja cada vez más complicada. Claudia, ¿has recibido amenazas? La joven asintió, su rostro perdiendo color. 2 días después de que Ana desapareció, un hombre vino a nuestra casa. Era alto, vestía traje negro, gafas oscuras. Le dijo a mi madre que Ana se había ido del pueblo por voluntad propia, que había conocido a alguien en otra ciudad y que no volveríamos a saber de ella. Mi madre le gritó que era mentira, que Ana nunca haría eso. El hombre se fue, pero antes de subir a su camioneta, me miró directamente y me dijo: «Tu hermana cometió el error de meter la nariz donde no debía. Sería una lástima que tú cometieras el mismo error». El café se sentía repentinamente frío a pesar del calor del mediodía. Sofía podía sentir la telaraña de miedo que envolvía el pueblo, un miedo que se había infiltrado en cada casa, en cada familia. «Claudia, voy a encontrar la verdad», prometió Sofía. «No sé cuánto tiempo tome, pero no voy a parar hasta saber qué les pasó a Ana, a Roberto y a todos los demás». «Tenga cuidado, señorita Mendoza», susurró Claudia, levantándose para irse. «Este pueblo está enfermo, y los enfermos más peligrosos son los que tienen el poder». Después de que Claudia se fue, Sofía se quedó en el café ordenando sus pensamientos. Necesitaba encontrar al ingeniero Héctor Maldonado. Era la pieza clave que podía conectar todos los puntos. Sacó su laptop y comenzó a buscar información sobre él. Héctor Maldonado, 42 años, ingeniero de minas con 20 años de experiencia. Había trabajado en varios proyectos mineros en el país antes de llegar a San Miguel. En su perfil de LinkedIn, que no actualizaba desde hacía 3 meses, mencionaba su entusiasmo por trabajar en proyectos que beneficiaran a las comunidades locales. Sofía encontró que Maldonado tenía una hermana que vivía en Monterrey. Tomó nota de la dirección y decidió que haría el viaje de 5 horas al día siguiente. Pero antes necesitaba hacer una última visita en San Miguel. Al caer la tarde, Sofía condujo su viejo Volkswagen Sedan hacia las afueras del pueblo, donde vivía don Ricardo Fuentes, el antiguo ingeniero jefe de la mina antes de que Mauricio Elizondo la comprara. Don Ricardo tenía 70 años y había pasado toda su vida trabajando en diferentes minas del norte de México. Era un hombre de pocas palabras, pero de gran integridad, según le había contado su padre años atrás. La casa de don Ricardo era modesta pero bien cuidada, rodeada de un jardín donde crecían nopales y algunas flores del desierto que luchaban contra el calor implacable. El viejo ingeniero estaba sentado en un sillón de mimbre en el porche, bebiendo agua de Jamaica y mirando el horizonte donde el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. «Señorita Mendoza», saludó don Ricardo, su voz profunda y cansada. «Su padre me habló mucho de usted. Decía que era la mejor periodista que había salido de San Miguel». Don Ricardo: «Necesito hablar con usted sobre la mina». El viejo ingeniero asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esta conversación durante mucho tiempo. «Siéntese, mija. Le voy a contar una historia que me ha quitado el sueño durante 5 años». Don Ricardo le ofreció un vaso de agua de Jamaica y comenzó su relato. Él había sido el ingeniero jefe de la mina Santa Teresa durante 15 años, cuando aún pertenecía a una cooperativa local. La mina no era muy rentable, pero proporcionaba trabajo honesto a las familias del pueblo. Entonces llegó la crisis económica de 2018 y la cooperativa se vio obligada a vender. Mauricio Elizondo apareció como un salvador, continuó don Ricardo, su mirada perdida en el desierto. Ofreció pagar las deudas de la cooperativa y prometió inversión para modernizar las instalaciones. El alcalde Campos lo apoyó completamente.
Todos pensamos que sería bueno para el pueblo. Hice una pausa para beber agua, pero desde el principio algo no cuadraba. Elizondo llegó con su propio equipo de seguridad, hombres rudos que no hablaban con nadie. Comenzó a hacer cambios en la estructura de la mina, excavaciones en áreas que no tenían sentido desde el punto de vista minero. ¿Qué tipo de excavaciones? Túneles que iban en direcciones que no correspondían a las vetas minerales. Cuando cuestioné estas decisiones, me dijeron que ya no era necesaria mi opinión, que tenían sus propios ingenieros. 3 meses después, me despidieron. Me ofrecieron una cantidad generosa de dinero a cambio de mi silencio y mi firma en un acuerdo de confidencialidad. Don Ricardo apretó el vaso entre sus manos. Yo acepté. Necesitaba el dinero para la operación de mi esposa, pero ese dinero está manchado de vergüenza. Don Ricardo, ¿qué cree que está pasando realmente en esa mina? El viejo ingeniero la miró con ojos que habían visto demasiado. Creo que la minería es solo una fachada, señorita Mendoza, una cortina de humo para ocultar algo mucho peor. He visto camiones entrar y salir de la mina en la madrugada, camiones que no están registrados en ningún manifiesto oficial. He escuchado rumores de que hay niveles subterráneos que no aparecen en los planos de construcción. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz aunque no había nadie más alrededor. Y he contado las personas que han desaparecido. No son solo 7, señorita, son 23 en los últimos 3 años. 23 jóvenes que un día estaban aquí y al siguiente simplemente se esfumaron, como si la tierra se los hubiera tragado. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Por qué no ha ido a las autoridades? ¿A qué autoridades, mija? La voz de don Ricardo sonaba derrotada. El alcalde Campos está en el bolsillo de Elizondo. El comandante de la policía municipal es primo del alcalde. El presidente municipal de la región recibe generosas donaciones de la empresa minera. ¿A quién le digo? A los mismos que están permitiendo que esto suceda. Sacudió la cabeza. Yo soy un viejo cobarde que eligió el silencio para proteger a su familia, pero usted es joven, tiene el valor de su padre. Por eso le estoy contando esto. Alguien tiene que hacer algo antes de que más jóvenes desaparezcan. Antes de irse, don Ricardo le entregó a Sofía un sobre manila. Estos son copias de algunos planos antiguos de la mina, de cuando yo era el ingeniero jefe. Compárelos con las operaciones actuales. Verá que hay estructuras nuevas que no tienen ninguna justificación minera. Esa noche, Sofía extendió los planos sobre la mesa del comedor de su casa. Bajo la luz de la lámpara, estudió cada detalle. Don Ricardo tenía razón. Las nuevas excavaciones no seguían las vetas de mineral. En cambio, formaban una red de túneles que parecían conectarse con algo más allá de los límites de la propiedad minera. Estaba tan concentrada en los planos que no escuchó el coche detenerse frente a su casa. Solo cuando las luces brillantes iluminaron las ventanas, levantó la vista. Rápidamente guardó los planos en su mochila y apagó las luces de la sala. Se asomó con cuidado por la ventana. Un SUV negro con vidrios polarizados estaba estacionado en la calle. 2 hombres vestidos con ropa oscura estaban parados junto al vehículo, mirando hacia su casa. Uno de ellos sostenía un teléfono como si estuviera recibiendo instrucciones. Permanecieron ahí durante 5 minutos, que se sintieron como horas. Finalmente subieron al vehículo y se fueron lentamente, pero no antes de que uno de ellos tomara una fotografía de la casa. Sofía se dejó caer en el sofá, su corazón latiendo con fuerza. El mensaje era claro. La estaban vigilando. Sabían que estaba investigando. Tomó su teléfono y consideró llamar a la policía, pero recordó las palabras de don Ricardo. ¿A quién podía recurrir si las mismas autoridades estaban comprometidas? Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el sofá, con las luces apagadas, mirando por la ventana cada vez que un coche pasaba.
Pensó en su padre, en su fortaleza moral, en su insistencia de que la verdad siempre debe prevalecer sobre el miedo. Pensó en Roberto Ramírez, en Ana Beltrán, en las 23 personas que habían desaparecido. Pensó en sus familias, en el dolor de no saber, en la tortura de la incertidumbre. Al amanecer, Sofía tomó una decisión. No retrocedería. Iría a Monterrey a buscar al ingeniero Maldonado. Pero antes necesitaba asegurar la evidencia que había recopilado. Escaneó todos los documentos, los planos, sus notas y los subió a una cuenta de almacenamiento en la nube. Luego escribió un correo electrónico detallado explicando todo lo que había descubierto y lo programó para enviarse automáticamente a varios medios de comunicación nacionales y a organizaciones de derechos humanos si ella no cancelaba el envío cada 24 horas. Era una medida de seguridad, pero también una sentencia. Si algo le pasaba, al menos la verdad no moriría con ella. Capítulo 3. El viaje a Monterrey fue largo y agotador. Sofía manejó por la carretera que atravesaba el desierto, donde el paisaje se extendía en tonos de marrón y ocre hasta el infinonte, interrumpido ocasionalmente por montañas que se levantaban como gigantes dormidos. El calor hacía que el asfalto ondulara en la distancia, creando espejismos de agua que desaparecían al acercarse. Durante todo el trayecto, revisó constantemente el espejo retrovisor, paranoica de que la siguieran. Llegó a Monterrey al mediodía. La ciudad bullía con su energía metropolitana, tan diferente del silencio sofocante de San Miguel. Los rascacielos se elevaban contra el telón de fondo del Cerro de la Silla, y las calles estaban llenas de gente que se movía con prisa, cada uno perdido en sus propias preocupaciones, ajenos al drama que se desarrollaba en los pueblos pequeños del norte. La hermana del ingeniero Maldonado, Teresa Maldonado de García, vivía en San Pedro Garza García, una zona residencial de clase media alta. Sofía había llamado por teléfono la noche anterior, presentándose como periodista y explicando que necesitaba hablar con su hermano sobre un asunto importante relacionado con su trabajo anterior. Teresa había vacilado, pero finalmente aceptó reunirse. La casa era un chalet de 2 pisos con un jardín bien cuidado. Teresa abrió la puerta con expresión cautelosa. Era una mujer de unos 45 años, con cabello castaño corto y una elegancia natural que contrastaba con la tensión visible en su rostro. «Señorita Mendoza, pase por favor», dijo Teresa, guiándola hacia una sala luminosa decorada con fotografías familiares. «Tengo que ser honesta con usted. No estoy segura de que deba estar haciendo esto. Mi hermano está pasando por un momento muy difícil». «Señora García, entiendo su preocupación», respondió Sofía, sentándose en el sofá que Teresa le indicó. «Pero necesito hablar con él. Hay vidas en juego, jóvenes que están desapareciendo en San Miguel, y creo que su hermano sabe por qué». Teresa se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas con fuerza. «Mi hermano llegó aquí hace 2 meses, en medio de la noche. Estaba aterrado, Sofía. En todos los años que lo conozco, nunca lo había visto así. No quiere hablar sobre lo que pasó en San Miguel. Tiene pesadillas. No puede dormir sin medicamentos. Está viendo a un psicólogo». «¿Está aquí ahora?» Teresa asintió. «Está en su habitación. Trabaja desde casa ahora. Análisis de datos para una empresa de tecnología. Apenas sale». Hizo una pausa, mordiéndose el labio. «Pero hay algo que debe saber. Hace 3 semanas, 2 hombres vinieron buscándolo. Decían que eran de su antigua empresa, que necesitaban que firmara unos papeles de liquidación. Pero algo en ellos no cuadraba. Héctor se escondió en el sótano y les dije que no estaba aquí, que se había mudado a Estados Unidos. No sé si me creyeron. Señora García, por favor, déjeme hablar con él.
Prometo que será rápido y que tendré mucho cuidado con la información que me dé. Teresa la miró largamente, como evaluando su sinceridad. Finalmente, suspiró. Espere aquí. Voy a ver si acepta hablar con usted. Pasaron 10 minutos angustiosos. Sofía pudo escuchar voces en el piso superior, una conversación intensa, aunque no podía distinguir las palabras. Finalmente, Teresa bajó seguida de un hombre delgado, de estatura media, con cabello oscuro que comenzaba a encanecer en las sienes. Héctor Maldonado tenía profundas ojeras y sus manos temblaban ligeramente. «Señorita Mendoza», dijo con voz tensa, «mi hermana me ha contado sobre usted. Me dice que es periodista que está investigando las desapariciones». Se sentó en un sillón, encorvado como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «No sé si deba hablar. Tengo miedo. Miedo por mí, miedo por mi hermana y su familia». «Ingeniero Maldonado, entiendo su miedo. Pero ese miedo es exactamente lo que permite que estas cosas continúen pasando. Ana Beltrán confiaba en usted. Usted trabajó con ella, la conocía. ¿No cree que merece que alguien busque la verdad sobre lo que le pasó?» Al mencionar el nombre de Ana, los ojos de Héctor se llenaron de lágrimas. Ana era una mujer extraordinaria, brillante, apasionada, con un sentido de justicia que era casi puro. Trabajar con ella fue un privilegio. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Por eso me atormenta cada noche no haber podido protegerla. Cuénteme qué pasó, ingeniero. Cuénteme qué descubrieron». Héctor respiró profundo, como un hombre a punto de confesarse. «Yo llegué a la mina Santa Teresa hace 3 años, poco después de que Mauricio Elizondo la comprara. Al principio todo parecía normal. Bueno, no del todo normal. Había demasiada seguridad privada para una operación minera de ese tamaño. Y Elizondo tenía asociados que visitaban la mina con frecuencia, hombres que claramente no tenían nada que ver con la industria minera». «¿Qué tipo de hombres?» «Hombres peligrosos. El tipo de personas que uno ve en las noticias cuando hablan sobre crimen organizado. Pero yo me decía a mí mismo que no era mi problema, que solo estaba ahí para hacer mi trabajo de ingeniería». Héctor se cubrió el rostro con las manos. Era más fácil no ver, no preguntar. Pero Ana sí preguntó. Ana tenía acceso a los análisis químicos de los minerales que extraíamos. Hace unos 6 meses notó algo extraño. Los volúmenes de producción que se reportaban oficialmente no coincidían con los análisis de material que ella hacía. Faltaba mucho mineral. Le comenté que probablemente era un error de contabilidad, pero ella no se conformó. Comenzó a investigar por su cuenta. Héctor se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si esperara ver a esos hombres peligrosos aparecer en cualquier momento. Ana descubrió que había una operación paralela en la mina, túneles que no estaban en los registros oficiales, movimiento de material que no aparecía en ningún manifiesto. Ella sospechó que estaban usando la mina para algo ilegal, tal vez contrabando. Me pidió ayuda para investigar más a fondo. ¿Y usted la ayudó? Al principio resistí. Le dije que era peligroso, que podíamos perder nuestros trabajos, pero ella insistió y finalmente accedí. Comenzamos a hacer turnos nocturnos voluntarios, diciendo que queríamos adelantar trabajo. En realidad, estábamos explorando esas áreas restringidas. Héctor volvió a sentarse, su rostro pálido al recordar. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginábamos. ¿Qué encontraron? Los túneles llevaban a una red subterránea masiva. Había habitaciones como celdas. Encontramos evidencia de que personas habían estado ahí. Ropa, zapatos, objetos personales y más al fondo, había un laboratorio, no un laboratorio minero, sino algo completamente diferente. Equipo médico, refrigeradores, computadoras. Sofía sintió que su sangre se congelaba. ¿Un laboratorio médico? ¿Para qué? No lo sé con certeza.
Ana tomó muestras y fotografías, pero antes de que pudiéramos analizar todo, fuimos descubiertos. Alguien había notado nuestros movimientos. Al día siguiente nos llamaron a la oficina de Elizondo. Héctor comenzó a temblar visiblemente. Elizondo estaba ahí con 2 de sus hombres. Nos dijo que sabía lo que habíamos estado haciendo. Nos ofreció dinero, mucho dinero, para que nos fuéramos del pueblo y olvidáramos todo lo que habíamos visto. Yo acepté. Tomé el dinero y huí como un cobarde. ¿Y Ana? Ana se negó. Le gritó a Elizondo, le dijo que iba a exponer todo, que iba a las autoridades estatales y federales. Elizondo solo sonrió y le dijo que haría lo que tuviera que hacer. La voz de Héctor se quebró. Esa fue la última vez que la vi. 2 días después desapareció y yo ya estaba aquí, en Monterrey, escondiéndome como una rata. Ingeniero, ¿qué cree que están haciendo en esa mina? ¿Qué podría explicar un laboratorio médico subterráneo? Héctor la miró con ojos llenos de horror y culpa. Tráfico de órganos. Ana y yo encontramos documentos, formularios médicos con tipos de sangre, compatibilidad de tejidos. Creo que están secuestrando personas y extrayendo sus órganos para venderlos. La minería es solo una fachada, es el lugar perfecto. Nadie sospecha, está alejado, tienen control total del terreno. El silencio que siguió fue denso y opresivo. Sofía procesaba la magnitud de lo que acababa de escuchar. No era solo corrupción o negligencia, era un horror sistemático, industrial. Ingeniero Maldonado, necesito que testifique, necesito que declare todo esto oficialmente. Héctor negó con la cabeza violentamente. No puedo, me matarán a mi hermana y a su familia. Esa gente tiene conexiones en todas partes. Probablemente tienen gente en la policía, en el gobierno, quizás incluso en el ejército. Si nadie habla, seguirán desapareciendo jóvenes, seguirán asesinando personas. ¿Puede vivir con eso? He vivido con eso durante 2 meses, señorita Mendoza. Cada noche cierro los ojos y veo el rostro de Ana, su valentía, su convicción, y cada mañana me despierto odiándome a mí mismo. Héctor se puso de pie. Le he dicho todo lo que puedo. No testificaré públicamente, pero puedo darle algo que tal vez le sirva. Héctor salió de la habitación y regresó 5 minutos después con una memoria USB. Antes de irme de San Miguel, logré copiar algunos archivos del servidor de la empresa. Están encriptados, pero tal vez usted pueda encontrar a alguien que los descifre. Es todo lo que puedo hacer. Sofía tomó la memoria USB como si fuera la reliquia más preciosa del mundo. Ingeniero, una última pregunta. ¿Conoce a Roberto Ramírez? Sí, trabajó en mi equipo durante algunos meses. Era un buen muchacho, trabajador, curioso. ¿Por qué? Desapareció hace una semana. Encontró el mismo túnel que usted y Ana encontraron. El rostro de Héctor se descompuso. Dios mío, otro más. Otro joven cuya sangre está en mis manos. No está en sus manos, ingeniero. Está en las manos de Elizondo y de todos los que lo protegen. Pero con esta evidencia, tal vez podamos detenerlos. De regreso a San Miguel, mientras el sol se ponía tiñendo el desierto de color sangre, Sofía conducía con la memoria USB en su bolsillo, sintiendo su peso como si fuera mucho más que unos pocos gramos de plástico y metal. Era evidencia, era esperanza, era responsabilidad. Pero también era peligro. Sofía sabía que al tener esa memoria se había convertido en un objetivo. Ya no era solo una periodista haciendo preguntas. Era una amenaza directa a una operación criminal que no dudaría en matarla para proteger sus secretos. Capítulo 4. Sofía no regresó directamente a su casa en San Miguel. Sabía que probablemente estaba siendo vigilada. En lugar de eso, se detuvo en un pequeño motel a las afueras del pueblo, uno de esos lugares anónimos donde los viajeros de carretera paraban por unas horas. Pagó en efectivo y se registró con un nombre falso.
En la habitación modesta que olía a desinfectante y tabaco viejo, Sofía conectó su laptop e insertó la memoria USB que Héctor Maldonado le había dado. Como él había advertido, los archivos estaban encriptados. Sofía no era experta en seguridad informática, pero conocía a alguien que sí lo era. Marcó un número en su teléfono celular. Después de 3 tonos, una voz masculina joven contestó: «Sofía, ¿eres tú? Hace meses que no sé de ti». «Hola, Miguel. Siento no haber llamado antes. ¿Cómo estás?» Miguel Ángel Torres había sido su compañero en el periódico El Universal, un genio de la tecnología que se había especializado en seguridad digital y periodismo de investigación. Había ayudado a Sofía en varias ocasiones a descifrar información encriptada y a proteger sus fuentes. «Estoy bien, aunque extraño trabajar contigo. ¿Qué te trae a llamarme a las 10 de la noche?» «Necesito tu ayuda, Miguel. Es urgente y es peligroso». Hubo una pausa. «Sofía, ¿en qué te has metido?» «En algo grande. Potencialmente, una red de tráfico de órganos operando desde una mina en el norte. Tengo archivos encriptados que podrían ser la prueba que necesito, pero no puedo abrirlos». «Maldición, Sofía. ¿Estás segura de que quieres meterte en esto? El tráfico de órganos. Esa gente no juega». «No tengo opción, Miguel. Ya estoy metida. La pregunta es si me vas a ayudar o no». «Sabes que sí. Envíame los archivos de forma segura. Usa el servidor encriptado que compartimos. Dame 24 horas». «No tengo 24 horas. Necesito esto lo más rápido posible». Está bien. Dame al menos unas horas. Y Sofía, ten mucho cuidado. Si sospechan que tienes evidencia en tu contra, no dudarán en eliminarte». Sofía subió los archivos al servidor seguro y luego se recostó en la cama del motel, exhausta pero incapaz de dormir. Su mente no dejaba de reproducir todo lo que había aprendido en los últimos días. Las piezas del rompecabezas comenzaban a formar una imagen aterradora. La mina Santa Teresa no era una operación minera, era un centro de extracción de órganos humanos. Atraían a trabajadores jóvenes y saludables con promesas de buenos salarios. Luego, cuando alguno de ellos descubría algo o simplemente era seleccionado, desaparecía. Los túneles subterráneos servían como prisión y quirófano. Los órganos extraídos probablemente se vendían en el mercado negro internacional, generando millones de dólares. Mauricio Elizondo era el cerebro de la operación, pero no podía estar haciéndolo solo. Necesitaba protección oficial, complicidad del gobierno local, tal vez incluso conexiones con el crimen organizado para el transporte y venta de los órganos. A las 3 de la madrugada, su teléfono vibró. Era un mensaje de Miguel. Archivo principal descifrado. «Sofía, esto es increíble y aterrador. Hay listas de nombres, fechas, tipos de sangre, compatibilidad de tejidos. También hay registros financieros de transacciones en criptomonedas por millones de dólares. Esto es evidencia sólida. Pero también hay algo más. Hay nombres de funcionarios públicos que han recibido pagos. El alcalde de tu pueblo, el presidente municipal regional, incluso un par de diputados estatales. Esta red es enorme. Te estoy enviando todo a tu correo seguro». Sofía abrió su laptop y revisó los archivos que Miguel había descifrado. Era peor de lo que imaginaba. Las listas contenían nombres de 23 personas desaparecidas en San Miguel en los últimos 3 años. Junto a cada nombre había información médica detallada, tipo de sangre, peso, altura, condición física. Algunos nombres tenían notas como compatible, procedimiento completado, enviado. Los registros financieros mostraban transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales. Y como Miguel había mencionado, había una sección de gastos operacionales que incluía pagos regulares a funcionarios públicos identificados por sus iniciales.
Sofía pudo deducir fácilmente que FC era Fernando Campos, el alcalde de San Miguel, y MR era Miguel Rojas, el presidente municipal regional. Pero había algo más en los archivos que heló la sangre de Sofía, un documento titulado Próximos Objetivos, con una lista de nombres. El último nombre en la lista era Sofía Mendoza, periodista, tipo de sangre, O negativo, prioridad alta, nota, eliminar si representa amenaza directa. Sofía cerró la laptop, su corazón latiendo con violencia. No solo la estaban vigilando, estaban considerando secuestrarla. Su tipo de sangre O negativo era universal, lo que la hacía especialmente valiosa para el tráfico de órganos. Necesitaba actuar rápido. Ya no se trataba solo de exponer la verdad, sino de sobrevivir. Sofía copió todos los archivos en 3 memorias USB diferentes. Una la envió por mensajería nocturna a Miguel, en la Ciudad de México, con instrucciones de que si no sabía de ella en 48 horas, publicara todo. La segunda la escondió en el motel. La tercera la guardó consigo. Luego, escribió un artículo detallado, exponiendo todo lo que había descubierto. No era el tipo de artículo pulido y editado que normalmente escribía. Era crudo, directo, lleno de evidencia y nombres. Lo subió a su blog personal y lo programó para publicarse automáticamente en 12 horas, a menos que ella cancelara la publicación. Al amanecer, Sofía tomó una decisión. No podía huir. Si lo hacía, la operación continuaría. Más jóvenes desaparecerían, más familias sufrirían. Necesitaba forzar una confrontación, pero en sus términos. Condujo de regreso a San Miguel. Las calles estaban comenzando a despertar. Algunos vendedores ambulantes abrían sus puestos en la plaza principal. El olor a pan recién horneado salía de la panadería local. Todo parecía normal, cotidiano. Pero Sofía ahora sabía que debajo de esa normalidad se escondía un horror profundo. Fue directamente a las oficinas de El Heraldo de San Miguel. Don Esteban García estaba en su oficina. Como siempre, llegaba temprano. Cuando vio a Sofía entrar, palideció. «Sofía, ¿dónde has estado? He recibido llamadas preguntando por ti. El alcalde Campos quiere hablar contigo». «Imagino que sí», respondió Sofía cerrando la puerta de la oficina. «Don Esteban, necesito que publique esto hoy». Le entregó una memoria USB. Es la historia más importante que este periódico ha tenido la oportunidad de publicar. Es sobre las desapariciones en San Miguel. Don Esteban tomó la memoria con manos temblorosas. «Sofía, ya hablamos de esto. Es peligroso. No podemos publicar acusaciones sin... No son acusaciones, don Esteban. Es evidencia, documentos, registros financieros, listas de víctimas. Todo está ahí. Y si usted no lo publica, lo haré yo en mi blog y lo enviaré a medios nacionales». Sofía se inclinó sobre el escritorio, mirándolo directamente a los ojos. «Mi padre respetaba su amistad, pero me decía que usted era un periodista de verdad. Un hombre que creía en la verdad. ¿Era cierto o solo era la ilusión de un hombre moribundo sobre su amigo?» El director se quitó los lentes y se frotó los ojos. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Tu padre tenía razón. Hubo un tiempo en que yo habría publicado esta historia sin dudar. Pero me volví viejo, Sofía. Me volví cobarde. He visto lo que le pasa a los que desafían a los poderosos en este pueblo. Entonces este es su momento de redención, don Esteban. Publique la verdad. Si algo me pasa, al menos la historia estará ahí». El director miró la memoria USB durante un largo momento. Finalmente, asintió. «Dame 2 horas para leer todo y preparar la edición. Saldrá en la edición de esta tarde». Sofía salió de la oficina del periódico sabiendo que había cruzado el punto de no retorno. Ahora era una carrera contra el tiempo.
Necesitaba asegurarse de que la evidencia llegara también a autoridades que no estuvieran comprometidas con la red criminal. Manejó hasta el centro de salud del pueblo y encontró a Claudia Beltrán saliendo de su turno matutino. La joven enfermera se sobresaltó al verla. «Señorita Mendoza, ¿qué hace aquí? Es peligroso que la vean conmigo». «Lo sé, Claudia, pero necesito que lleves esto a las autoridades estatales». Le entregó una de las memorias USB y un sobre con copias impresas de los documentos más importantes. «Aquí está la prueba de lo que le pasó a tu hermana Ana. Hay evidencia de una red de tráfico de órganos operando desde la mina Santa Teresa. Necesito que vayas a Monterrey hoy mismo y entregues esto directamente a la Procuraduría General del Estado. No se lo des a nadie más, solo a ellos. ¿Puedes hacerlo?» Claudia tomó el sobre y la memoria USB con manos temblorosas. «¿Esto realmente probará qué le pasó a Ana?» «Sí, y ayudará a que no le pase a nadie más». Las lágrimas corrieron por el rostro de Claudia. «Lo haré. Por Ana. Por todas las familias que están sufriendo». Sofía abrazó a la joven enfermera. «Vete ahora, no esperes, y ten mucho cuidado». Para el mediodía, Sofía había distribuido la evidencia a 3 periodistas diferentes de medios nacionales, a 2 organizaciones de derechos humanos, y había subido copias a múltiples servidores en la nube. La verdad estaba ahora fuera de su control, multiplicada y dispersa de tal manera que sería imposible suprimirla completamente. Regresó a su casa por primera vez en 2 días. Necesitaba cambiarse de ropa y prepararse para lo que vendría. Sabía que una vez que el periódico saliera esa tarde, habría una reacción violenta. Estaba en la ducha cuando escuchó que la puerta principal de su casa se abría con fuerza. Cerró el agua y se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Voces masculinas resonaban en la sala. «No está aquí», dijo una voz gruesa. «Revisen todas las habitaciones», ordenó otra voz, más refinada. Sofía reconoció esa voz. Era Mauricio Elizondo. Se envolvió en una toalla y buscó desesperadamente algo con que defenderse. Solo encontró unas tijeras en el botiquín. Las tomó con mano temblorosa mientras escuchaba pasos acercándose al baño. La puerta se abrió violentamente. 2 hombres grandes, vestidos de negro, entraron, seguidos por Mauricio Elizondo. El empresario era un hombre de unos 50 años, alto, bien vestido, con el tipo de aspecto que inspiraba confianza en los ingenuos, pero sus ojos eran fríos, calculadores. «Señorita Mendoza», dijo Elizondo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «finalmente nos conocemos. Ha sido una mujer muy ocupada últimamente, ¿verdad? Haciendo muchas preguntas, molestando a mucha gente». «Salga de mi casa», dijo Sofía, tratando de mantener su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Su casa. Qué concepto interesante. ¿Sabe? Esta casa perteneció a don Arturo Mendoza, un hombre que sabía cuándo mantener la boca cerrada. Lástima que su hija no heredó esa sabiduría». Elizondo se acercó, y los 2 hombres lo flanquearon. «Tiene algo que me pertenece. Archivos que robó. Quiero que me los devuelva. Todos. Ahora». «Ya es tarde», respondió Sofía, encontrando coraje en la desesperación. «Los archivos ya están en manos de las autoridades. Están en los medios nacionales. En menos de 2 horas, todo el país sabrá lo que está haciendo en esa mina». La expresión de Elizondo se endureció. «¿Cree que me importa? Tengo amigos en lugares muy altos. Esta noticia será enterrada antes de que llegue a ningún lado. ¿Y usted? Usted será solo otro nombre en la lista de desaparecidos». Uno de los hombres avanzó hacia Sofía. Ella levantó las tijeras en un gesto defensivo que ambos sabían era inútil. Pero entonces sonó el timbre de la puerta, seguido de fuertes golpes. «¡Policía Federal! ¡Abran la puerta!».
Los ojos de Elizondo se ensancharon con sorpresa. Se asomó por la ventana del baño y vio 3 vehículos de la Policía Federal estacionados frente a la casa. Claudia Beltrán había cumplido su misión más rápido de lo esperado. «Esto no termina aquí», siseó Elizondo retrocediendo. «Puede haber ganado esta batalla, señorita Mendoza, pero esto no termina aquí». Los 3 hombres salieron por la puerta trasera, pero la casa estaba rodeada. Sofía escuchó gritos, el sonido de pasos corriendo y finalmente el distintivo clic de esposas siendo colocadas. Un oficial de la Policía Federal entró al baño. «Señorita Mendoza, está bien, soy el comandante Rivas. La señorita Claudia Beltrán nos entregó evidencia en la Procuraduría esta mañana. Tenemos una orden de cateo para la mina Santa Teresa y órdenes de arresto para Mauricio Elizondo y varios funcionarios locales». Sofía se dejó caer en el borde de la bañera, todo el miedo y la tensión de los últimos días finalmente liberándose en lágrimas de alivio y agotamiento. Los siguientes días fueron un torbellino. La Policía Federal realizó un operativo masivo en la mina Santa Teresa. Lo que encontraron confirmó todo lo que Sofía había descubierto y fue aún peor. En los túneles subterráneos encontraron un quirófano completamente equipado, refrigeradores con órganos preservados, y en las celdas 3 personas todavía con vida que habían sido secuestradas recientemente y estaban esperando ser procesadas. Roberto Ramírez no estaba entre los sobrevivientes. Su cuerpo, junto con los de otras 8 víctimas, fueron encontrados en una fosa común a 2 kilómetros de la mina. Ana Beltrán tampoco sobrevivió. Pero gracias a la valentía de Sofía y de todos los que la ayudaron, decenas de vidas futuras fueron salvadas. Mauricio Elizondo, el alcalde Fernando Campos y otros 15 individuos fueron arrestados y enfrentaron cargos por homicidio, secuestro, tráfico de órganos y crimen organizado. El caso se convirtió en noticia nacional, forzando al gobierno federal a lanzar una investigación más amplia sobre operaciones similares en otras partes del país. Un mes después del arresto de Elizondo, Sofía estaba de pie en el cementerio de San Miguel, frente a las tumbas de Roberto Ramírez y Ana Beltrán. Dolores Ramírez y la familia Beltrán habían finalmente podido darles sepultura apropiada a sus seres queridos. Era un día nublado, inusual para el desierto, como si el cielo llorara por los jóvenes que habían perdido sus vidas. «Gracias, señorita Mendoza», dijo Dolores, sosteniendo la mano de Sofía. «Gracias por no olvidarse de mi Roberto. Gracias por darle voz a los que ya no pueden hablar». Claudia Beltrán abrazó a Sofía. «Ana estaría orgullosa de lo que hizo. Usted terminó lo que ella comenzó». Esa noche, Sofía se sentó en la sala de su casa, rodeada de los libros de su padre. Abrió su computadora y comenzó a escribir. No un artículo periodístico esta vez, sino algo más personal. Una carta abierta al pueblo de México, hablando sobre la libertad, sobre el precio de la verdad, sobre la responsabilidad de no quedarse callados frente a la injusticia. «La libertad de un pueblo no es solo la ausencia de cadenas visibles», escribió, «sino la valentía de romper las cadenas invisibles del miedo y el silencio». Los 23 jóvenes que desaparecieron en San Miguel no murieron porque fueran imprudentes o desafortunados. Murieron porque vivimos en una sociedad donde el poder puede operar impunemente, donde la vida de los pobres y los marginados es considerada desechable. Murieron porque el resto de nosotros elegimos mirar hacia otro lado, elegimos nuestro confort por sobre su dolor. Pero su muerte no será en vano si aprendemos la lección que nos dejaron, que el silencio es complicidad, que el miedo es la herramienta del opresor, y que la única manera de ser verdaderamente libres es exigir verdad y justicia, sin importar cuán poderosos sean aquellos que nos quieran silenciar.
A todos los que tienen miedo de hablar, a los que conocen secretos que pesan sobre sus conciencias, a los que ven injusticia pero sienten que son demasiado pequeños para hacer la diferencia. Su voz importa, su testimonio importa. Su valentía puede salvar vidas, porque la libertad no es algo que nos dan, es algo que conquistamos día a día con cada pequeño acto de valentía, con cada verdad que nos atrevemos a decir en voz alta. Sofía publicó la carta en su blog y la compartió en redes sociales. Para la mañana siguiente había sido leída por millones de personas. Se convirtió en un símbolo del movimiento por la justicia y la transparencia en México. Pero para Sofía, el verdadero tributo no estaban en los clics o en los me gusta. Estaba en las familias que finalmente habían encontrado respuestas, en los jóvenes que ya no desaparecerían, en la posibilidad de que San Miguel pudiera comenzar a sanar. 3 meses después, Sofía recibió una llamada del periódico El Universal. Le ofrecían regresar como editora de investigaciones, con total libertad editorial. Pero Sofía declinó la oferta. Había decidido quedarse en San Miguel y relanzar El Heraldo como un periódico independiente dedicado a investigación seria. Don Esteban García, redimido por su papel en publicar la historia que expuso la red criminal, se convirtió en su socio. «Este pueblo me necesita», le explicó Sofía a su antiguo editor en la Ciudad de México. «Y yo necesito estar aquí. Todavía hay muchas historias que contar, mucha verdad que sacar a la luz. Mi padre dedicó su vida a educar a los jóvenes de San Miguel. Yo dedicaré la mía a asegurarme de que nunca más vuelvan a ser víctimas del silencio». Una tarde, mientras Sofía trabajaba en la oficina del periódico, recibió la visita de Javier Soto. El joven había comenzado a recuperarse del trauma, asistiendo a terapia y encontrando apoyo en un grupo de sobrevivientes. Traía consigo un sobre. «Señorita Mendoza», dijo tímidamente, «quiero agradecerle. Usted salvó mi vida. Si no hubiera expuesto a Elizondo, yo sería el próximo en desaparecer». Extendió el sobre. «Esto es para usted. Es una carta que Roberto escribió 2 días antes de desaparecer. La encontré entre sus cosas cuando su madre me permitió ayudar a limpiar su habitación. Creo que querría que usted la tuviera». Sofía abrió el sobre con manos temblorosas. La carta estaba escrita en la caligrafía irregular de Roberto, en una hoja arrancada de un cuaderno. «Si alguien está leyendo esto, probablemente significa que algo malo me pasó. Quiero que sepan que no tuve miedo. Bueno, sí tuve miedo, mucho miedo. Pero hay cosas más importantes que el miedo, como la justicia, como la verdad, como proteger a otros para que no sufran lo que yo sé que va a pasarme. Descubrí algo terrible y sé que es peligroso hablar de ello. Pero si no lo hago, ¿quién lo hará? A todos los que lean esto, no se queden callados. No permitan que el miedo los paralice. La verdadera libertad comienza cuando decidimos que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso si nos cuesta todo. Roberto Ramírez. Sofía leyó la carta 2 veces, luego la presionó contra su pecho, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Roberto había sabido, en sus últimos días de vida, que probablemente no sobreviviría. Y aún así, había elegido la verdad sobre la seguridad, la justicia sobre la vida. Era un acto de valentía pura que merecía ser recordado. Sofía enmarcó la carta y la colgó en la pared de la oficina del periódico, junto a la frase de su padre sobre la libertad y la verdad. Cada día, al llegar al trabajo, la leía y recordaba por qué estaba haciendo lo que hacía. Los años pasaron. San Miguel lentamente comenzó a cambiar. Con la red criminal desmantelada, el pueblo comenzó a atraer inversión legítima. Se abrieron nuevas escuelas, el centro de salud fue expandido y surgieron oportunidades reales para los jóvenes. El Heraldo de San Miguel se convirtió en un modelo de periodismo de investigación independiente.
exponiendo la corrupción donde la encontrara y dando voz a los sin voz. Sofía nunca olvidó las lecciones que aprendió durante aquellas semanas de terror, que la libertad es frágil y debe ser defendida constantemente, que el silencio de los buenos es tan peligroso como la maldad de los malvados, que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, y que la verdad, por más dolorosa y peligrosa que sea, es siempre preferible a la comodidad de la ignorancia. En las noches, cuando Sofía caminaba por las calles de San Miguel y veía a los jóvenes riendo, jugando, viviendo sus vidas con la inocencia de quien no ha conocido el verdadero horror, sentía que todo había valido la pena. Las pesadillas, el miedo, los momentos en que casi pierde todo. Porque esos jóvenes estaban vivos, estaban libres, y mientras la verdad tuviera voces que la defendieran, seguirían estándolo. La historia de San Miguel de los Olvidados se convirtió en un punto de inflexión en México, catalizando reformas en la regulación minera y mejorando los protocolos de investigación de desapariciones. Pero más que eso, se convirtió en un recordatorio de que cada persona tiene el poder de hacer la diferencia, de que la justicia no es algo que nos dan los poderosos, sino algo que los ciudadanos comunes deben exigir y proteger. Y en el cementerio del pueblo, junto a las tumbas de Roberto Ramírez, Ana Beltrán y los otros 21 jóvenes que perdieron sus vidas, se erigió un monumento. Una simple piedra con una inscripción que Sofía había escrito. Aquí yacen los hijos de San Miguel que dieron sus vidas por la verdad. Su silencio forzado se convirtió en el grito que despertó a un pueblo. Que nunca olvidemos que la libertad requiere vigilancia, que la justicia exige valentía y que cada vida perdida a la injusticia es una herida en el alma de nuestra nación. No murieron en vano. Murieron para que otros puedan vivir libres. Descansen en paz, valientes de San Miguel. Cada año, en el aniversario del desmantelamiento de la red criminal, el pueblo de San Miguel celebraba el Día de la Verdad y la Libertad. Era un día de reflexión, de memoria, pero también de celebración. Celebración de que el bien puede vencer al mal, de que la verdad puede romper las cadenas del miedo, de que un pueblo unido en la búsqueda de justicia es invencible. Y en algún lugar, en el viento que soplaba del desierto, en el susurro de las hojas de los escasos árboles, en el murmullo del arroyo que corría en las afueras del pueblo, se podía escuchar algo. No eran voces, exactamente, pero era como si los que ya no estaban estuvieran hablando, diciéndoles a los vivos: no se olviden, cuenten nuestra historia. Luchen por la verdad, protejan a los que vienen después, porque ese es el verdadero significado de la libertad. Asegurarse de que ningún otro joven tenga que pagar el precio que nosotros pagamos. Y Sofía Mendoza, sentada en la oficina de su periódico con los primeros rayos del amanecer filtrándose por la ventana, comenzaba cada día escribiendo la verdad. Escribiendo la historia, escribiendo por la libertad, porque en un país donde el silencio había sido durante demasiado tiempo la norma, donde el miedo había paralizado a demasiadas personas, donde la injusticia había florecido en la oscuridad, la pluma de un periodista valiente se había convertido en una espada de luz, y esa luz, una vez encendida, nunca podría ser completamente apagada.